Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco para revisar información respecto de un sumario que instruyó el Poder Judicial tras encontrar una veintena de armas de fuego en el tribunal de Traiguén, en donde se desempeñaba el funcionario que fue sorprendido con armas y con explosivos. Diligencia solicitada por su defensa reveló que dentro del arsenal que mantenía en su vivienda cuando fue detenido existían cajas con municiones pertenecientes a carabineros. Ya estamos en contacto con Danilo Ormeño. Buenos días, Danilo. Hola, Danilo. Hola, Catherine, Tomás, auditores, ¿qué tal? Muy buenos días. Dos nuevas aristas investiga ahora la Fiscalía y el Ministerio Público, luego que, escuche bien, personal de aseo del mismo tribunal, del tribunal de Traiguén, encontrara en una bodega 20 pistolas y escopetas, además de municiones, algunas percutadas, otras no, y todas sin cadena de custodia, las que habrían sido trasladadas desde el antiguo edificio, todo esto el año 2010. El presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, José Héctor Marinello, instruyó ya un sumario administrativo calificando este hallazgo como grave. Es muy grave el hallazgo de cualquier situación al interior de los tribunales que diga relación con elementos que no deberían estar en un tribunal. Determinar cómo esos elementos llegaron finalmente al tribunal, por qué se deben haber mantenido un tiempo que tampoco sabemos, o bajo responsabilidad de quién debieron haber sido registrados. Pero este no es el único antecedente nuevo que se suma a esta causa y al que tuvo acceso, recordemos, ayer en exclusiva Radio Bio Bio. Previo al cierre de la investigación por la causa de este funcionario del Poder Judicial, usted recordará hace un año cuando fue detenido en su vivienda con un arsenal, nos referimos a Juan Pablo Pirce, su defensa solicitó una última diligencia respecto a municiones, puntualmente unas calibre 38, que se hallaron junto a estas armas y explosivos en su casa, hace un año, en la casa del imputado en Traiguén. De esas cajas con municiones, al menos 4 fueron adquiridas por Carabineros, esto el año 2013, 2014 y 2018. Sin embargo, la institución policial no mantiene registro de la trazabilidad de los lotes que compra, tanto al proveedor acá en Chile como al fabricante en Brasil, por lo que es imposible detectar mermas o el paradero irregular en manos de civiles. Consultado el Ministerio Público, su vocero acá en la Araucanía, Luis Torres, confirmó esta información que ya manejaba la radio y que también fue confirmado por parte de Carabineros de manera interna cuando se les solicitó información al respecto. Esto surge de una diligencia investigativa en el cual se recibe información de la Dirección de Logística de Carabineros que da cuenta que parte de la munición incautada a este propio imputado fue adquirida como suministro por esta unidad en diversos años a partir del año 2013. El imputado, Juan Pablo Pirce, hoy día está en prisión preventiva y además se encuentra en huelga de hambre, esto en la cárcel de Valdivia, y no ha colaborado a lo largo de toda esta investigación, negándose, por ejemplo, a prestar declaración, ha guardado silencio y también a someterse a un examen de ADN que en su momento se intentó realizar por parte de la Fiscalía. Este viernes se revisará su medida cautelar, su prisión preventiva previo al fin de la indagatoria. En tanto, una de estas nuevas aristas será ya dirigida por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que ya perseguía un foco puntualmente por tráfico de municiones en un caso anterior que también involucra a Carabineros. Tomás, Catherine. Danilo, ¿por qué la investigación, no sé si tú lo sabes, yo no lo sé, la investigación en contra de esta persona avanza tan lentamente? O sea, esto fue todo un operativo para entrar a su domicilio. Recordemos que los jueces, lo hemos dicho varias veces aquí en Radiograma, se inhabilitaban uno tras otro porque no querían dar la autorización para allanar ese domicilio. Finalmente tuvo que ser un juez de otra ciudad, no de Traiguén, que finalmente aceptara. Y en ese tiempo que pasó entre que él estaba en su casa, no quería salir y no se emitía la orden, él sino que más bien comenzó a deshacerse de las armas. ¿Te acuerdas que lanzaba bolsos con armas desde su casa hacia afuera para intentar deshacerse finalmente del cuerpo del delito, de lo que se le estaba acusando? Exactamente. Entonces sí. ¿Qué ha pasado con esta investigación? A ver, hay que decirlo que estas dos aristas que ahora se abren dejan más dudas que certezas, y llama la atención porque surgen horas previas al cierre de la investigación. Ya está agotado el plazo de investigación y se ha ido dilatando esto porque efectivamente se van pidiendo nuevas diligencias. Llama la atención justamente esta puntual que pidió la defensa para analizar estas municiones calibre 38 que finalmente se reveló que eran por parte de Carabineros.
Se dilató esto también cuando comenzó, recordemos, ustedes bien lo detallaban. Hubo varias juezas que se inhabilitaron por conocer al imputado. Ahí pasaron 2 horas aproximadamente donde este funcionario policial se negó al ingreso de los carabineros y finalmente, según lo que indicaban los propios funcionarios policiales, hubo tiempo eventual para que el imputado en este caso se pueda deshacer de algunas pruebas. Es la duda que queda. Ahora, se han ido solicitando varias diligencias y las distintas partes que están involucradas, tanto los querellantes, la Fiscalía, la propia Corte, han reconocido que es un caso bastante complejo, porque en algún momento se genera este conflicto de interés justamente cuando se solicita alguna información al mismo tribunal, considerando que hay personas que conocen mucho a Juan Pablo Pírcel. Se desempeñó 11 años en el mismo tribunal, trabajan no más de 19 personas en el tribunal de Traiguén, entonces es bastante complejo ir indagando aquello. Hubo material informático también que se analizó de Juan Pablo Pírcel. Recordé que en su momento el propio gobierno instaló la idea de que había material sensible que había pasado por Juan Pablo Pírcel, donde se analizaban antecedentes bastante relevantes de actos de violencia rural, principalmente que ocurrían acá en la región de la Araucanía. Las partes reconocen que ha sido complejo el avance. Vamos a ver ahora, con ya este cierre de la investigación, si es que se puede entonces iniciar eventualmente un juicio en contra de este funcionario que está imputado, formalizado por infracción a la ley de armas y explosivos. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Buenos días. Estamos en contacto. Chao, Danilo. Hasta pronto. Vamos a seguir en la Araucanía porque el gobierno local presentó una querella por el ataque en el que resultaron lesionados 2 trabajadores forestales. Esto fue en Lumaco. La información con Pablo Ancao. Por el delito de lesiones menos graves y daños, el gobierno interpuso una querella por el ataque donde 2 trabajadores que se encontraban en un predio de la Forestal Mininco resultaron heridos con impactos de perdigones mientras se trasladaban en un vehículo motorizado junto a otros compañeros de faena en la comuna de Lumaco. Así lo confirmó el delegado presidencial en la Araucanía, Raúl Alart, expresando que estos hechos afectan la convivencia y que se deben perseguir independiente de su origen y motivación. Para nuestro gobierno, las personas son nuestro centro y prioridad, y por lo mismo no dudaremos en perseguir decididamente este tipo de delitos que afectan nuestra convivencia, independiente del origen y motivación de donde provenga, y que son inaceptables en nuestro Estado de Derecho. Estamos trabajando intensamente en generar las condiciones necesarias para el diálogo, la paz social y la convivencia regional. Tras el ataque, el Ministerio Público dispuso del arribo del personal del Labocar y OS9 de Carabineros con el objetivo de que se realicen los primeros peritajes, mientras que los trabajadores fueron trasladados hasta el hospital de la Asociación Chilena de Seguridad en Los Ángeles. En la Araucanía, Bío Bío, la radio. El camión que se prestaba a ser cargado en una faena forestal fue incendiado por un grupo de encapuchados en un predio de la ruta Cholchol a Lumaco, en la Araucanía. Carlos Martínez con detalles. El ataque ocurrió en el lugar Malalche Alto, aproximadamente 18 kilómetros al norte de Cholchol, en la ruta a Lumaco, cuando el conductor de un camión esperaba iniciar la jornada laboral, instante en que fue intimidado por al menos 4 personas portando armas de fuego, según detalló el capitán de Carabineros, Gonzalo Morales, de la 4ª Comisaría de Imperial. Fue interceptado por 4 sujetos encapuchados, promunidos con armas de fuego tipo escopeta, quienes lo obligaron a descender del camión para luego con líquidos acelerantes incendiar la cabina y la rampa de este. Los atacantes efectuaron varios disparos tras incendiar el camión, escapando de inmediato del lugar. El hecho posteriormente fue adjudicado por la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, detallando que se trató de un sabotaje a cargo del órgano de resistencia territorial Arganamun, acusando que el camión trabajaba para Forestal Bosques Cautín. Las pericias quedaron a cargo del OS9 y del Labocar de Carabineros. En la Araucanía, Bío Bío, la radio. 8 de la mañana, 17 minutos. Esto sucedió en Los Álamos, es una quema en un predio que se registró ayer en esta zona del país. Vamos a Radio Bío Bío en Concepción, nos informa Franco Hernández. Como un ataque incendiario frustrado, se puede entender lo que ocurrió durante la jornada de ayer, la tarde-noche, en el sector Trihueco, en la comuna de Los Álamos, luego que unos 15 individuos fuertemente armados y encapuchados llegasen hasta un predio donde se encontraba un propietario junto a su casa. En ese lugar fue intimidado, fue sacado del lugar prácticamente con amenazas para luego intentar quemar este lugar. Solamente matorrales y algunos pastizales lograron ser quemados, ya que el llamado oportuno a las
de la policía y además el arribo de las unidades de emergencia de bomberos logró intimidar a estos individuos para luego sacarlos de ese lugar. Solamente estos matorrales y estos pastizales lograron ser quemados y la vivienda fue rápidamente salvada, si se puede entender, considerando que las llamas no llegaron hasta este inmueble. En Concepción, Bío Bío, la radio. Las clases se suspendieron ayer en la mayoría de las escuelas y los liceos en Cañete, en la provincia de Arauco, por temor a que se vivieran hechos violentos al iniciarse un juicio por la quema de una iglesia en que están imputados comuneros mapuche. También se reforzó la presencia policial en el sector céntrico de la comuna ante amenaza de incidentes. Escuchemos a Tatiana Rizzo. Nuevamente, la vista de una causa judicial en que hay comuneros implicados determina en Cañete el cierre de colegios, que el alcalde Jorge Radonich justifica con la necesidad de proteger a los estudiantes. Ya había ocurrido el lunes, cuando la Corte Suprema vería la nulidad del juicio contra 8 comuneros condenados a 20 años de cárcel por el crimen de Lodoro Reyman en Contulmo. Esta vez las clases se suspendieron en 14 de los 21 establecimientos municipalizados de Cañete. Son hartas las escuelas que están con suspensión, pero son las de Peleco al Sur. Claro, como una forma de prevenir cualquier situación. Preferimos no exponer a los niños y además que los apoderados a veces le piden a uno, le exigen que tome una determinación. Las familias de los acusados en esta causa hicieron un llamado en redes sociales a apoyarlos, de ahí que surgiera la amenaza de incidentes, aunque Juan Alfaro, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, dijo que mantendrían sus locales abiertos, atentos a cualquier problema. Obviamente que sí, el temor es algo que está presente en todo, pero también uno tiene que seguir haciendo sus actividades, no pensando solamente en el temor, sino también pensando en el desarrollo de su labor productiva, los colegios funcionando, porque si no viviríamos en un tiempo donde todo es caótico. La tensión fue en aumento en la comuna debido a la toma en horas de la noche de un terreno donde se reportaron disparos. Ocupaciones ilegales se han multiplicado en las últimas semanas en el cono sur de la provincia de Arauco, frente a lo cual la delegada presidencial en la región, Daniela Dresner, reiteró que es un proceso del que el Estado no se ha hecho cargo. Sabemos que no es algo que vamos a poder solucionar de un día para otro, no, definitivamente no es algo que podemos solucionar en las 3 semanas que hemos estado en el gobierno, pero sí es algo en lo cual nos estamos aplicando y estamos trabajando profundamente porque entendemos la urgencia de poder avanzar en soluciones. Debido a una amenaza de toma, el municipio de Cañete amaneció con vallas y vigilancia policial y con reducida circulación en las calles que conectan el centro con el juzgado, hasta donde llegó una veintena de comuneros en apoyo de los imputados. Tras una posible inhabilidad del juez de garantía de Concepción, nuevamente fue aplazada la preparación del juicio oral en el caso por narcotráfico que involucra a Emilio Berkov, exmiembro de la CAM. Además, el acusado pidió al tribunal ordenar a Gendarmería su traslado a la cárcel de Lebu, al módulo de comuneros que existe en ese penal. Este es un caso muy grave, porque Emilio Berkov estuvo o está vinculado al movimiento mapuche, pero lo que pasa es que está preso por narcotráfico. Fue encontrado con una enorme cantidad de droga. Y resulta que un lonco y un machi se han acercado a los tribunales para apoyarlo, después de de estar cometiendo este delito que no tiene nada que ver con la causa mapuche, a menos que tenga que ver. Pero en principio no tiene nada que ver. Es muy raro el apoyo que recibe Emilio Berkov después de ser sorprendido con tanta droga por parte de autoridades mapuches, porque un lonco es una autoridad y un machi también. Y ahora está solicitando ¿dónde? Ser trasladado a Lebu, al módulo de los comuneros que existe en ese penal, lo que es inaceptable. Tenemos detalles con Fabián Polanco. Fue la 7ª suspensión de la audiencia en este caso que investigó, formalizó y acusó a 19 personas como responsables del ingreso al Gran Concepción de casi 1 tonelada de droga, puntualmente 800 kilos de pasta base de cocaína, cargamento incautado por la PDI a mediados de 2020. El revés para el Ministerio Público, que desde el año pasado intenta llevar a juicio este caso, se debió a la posibilidad de que el juez de garantía Carlos Aguayo pueda estar inhabilitado por haber emitido opinión en relación a una causa en el norte del país y que tiene algún nexo con el tráfico de drogas desbaratado en Concepción. El motivo de la reprogramación fue que, ante la solicitud de un abogado defensor, a fin de obtener antecedentes que se encuentran en una causa que se desarrollaba ante el juzgado de garantía de alto hospicio, este juez ya había emitido opinión en la audiencia de febrero del año 2022. De manera entonces,
que existía la posibilidad que este juez estuviera inhabilitado para seguir conociendo de esta audiencia. Dependerá de los abogados la inhabilidad del magistrado, existiendo un plazo de 5 días para que emitan su opinión, sin que ello incida en la nueva fecha fijada para la preparación del juicio, esto es el 18 de mayo próximo. Además, se programó una audiencia ante la solicitud de Emilio Berkov, quien busca ser trasladado desde el penal Bío Bío a la cárcel de Leu, asegurando ser un comunero mapuche y como tal pidiendo ser llevado al módulo existente en la provincia de Arauco, como explicó su abogado César Ramírez. Él está pidiendo cambio de penal al penal de Leu por acercamiento familiar, toda vez que su domicilio se encuentra en la comuna de Tirúa, y además que él es un comunero mapuche y allá están las condiciones dadas para que esté con otros comuneros y tenga obviamente una situación mejor que la que en la actualidad se encuentra. Gendarmería ha rechazado la solicitud del ex miembro de la coordinadora Arauco Mayeco y por eso pidiendo ahora que el juzgado de garantía decida el traslado, de manera de que Berkov siga cumpliendo la prisión preventiva en Leu a la espera del juicio que deberá ser fijado por el Tribunal Oral de Concepción tras la audiencia de preparación. Hay una kilométrica congestión en la ruta Travesía. La ruta Travesía es la que cruza Rancagua y la ex ruta 5 Sur. Ahora hay un bypass, pero ahí en esa ruta Travesía en dirección al sur se ha producido un accidente múltiple a la altura del cruce de Alameda en Rancagua. César nos envía imágenes del taco enorme que se ha producido en ese lugar. Es una vía con mucho tránsito y hay 4 vehículos o varios vehículos involucrados. Y a un camión en la entrada del túnel Los Prados se le cayeron los pallets, la carga. Y ahí está, detenido el camión, la carga en el suelo. Esto es ya en el túnel, ingresando al túnel, exactamente el túnel Los Prados, donde se ha producido esta situación. Ruta 68, mostramos imágenes de lo que está ocurriendo en ese lugar. Y más de 5.500 millones de pesos invertiría el gobierno en seguridad para las regiones del Biobío y la Araucanía, junto con mejorar la eficiencia de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, en la ejecución del Fondo de Tierras, además de otras medidas. Así lo dijo la ministra del Interior, Isquia Siches, en el Senado, donde la oposición criticó el uso del concepto Gualmapu. Nos entrega más información Francisca Cárdenas. Aumentar la capacidad operativa de Carabineros e invertir cerca de 5.500 millones de pesos para la compra de camionetas blindadas y drones de mayor alcance son parte de las propuestas del gobierno para mejorar la seguridad en el Biobío y la Araucanía. También se intentaría conformar una comisión para la verdad y el esclarecimiento histórico del conflicto mapuche, citar a diálogos territoriales y mejorar la eficiencia de la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, respecto del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Las medidas fueron presentadas en una sesión especial en el Senado por la ministra del Interior, Isquia Siches, quien sostuvo que se debe actuar diferente a como lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera. Si nosotros le demostramos a quienes hoy día han optado por la violencia política, pero también con quienes observan y solidarizan con esa vía de que no hay alternativas desde el poder establecido, bueno, estamos destinados a fracasar. Desde la oposición, el senador de RN, Francisco Chaguán, y la legisladora del mismo partido, María José Gatica, criticaron a la secretaria de Estado por volver a utilizar el concepto Gualmapu y la acusaron de no reconocer el terrorismo en la zona. Que confunden los delitos comunes con los delitos mal llamados de violencia rural, que son atentados terroristas con todas sus letras. Que el gobierno diga las cosas como son. Claridad en la condena de la violencia, es decir, el incendio no es incendio, es terrorismo. La Araucanía no es Gualmapu. Los gobernadores del Biobío, Rodrigo Díaz, y de la Araucanía, Luciano Rivas, llamaron a establecer un diálogo eficiente, pero también a brindar protección a las familias afectadas por la violencia. Profunda empatía con las personas que están sufriendo, con personas que lo están pasando muy mal, de izquierda y de derecha, mapuches y personas que llegaron como colonos. Para que exista paz para todos, justicia para todos, debemos unirnos como nunca lo hemos hecho. Es la hora de cambiar los paradigmas, se requiere un diálogo abierto. La ministra Isquia Siches señaló además que en 2013 se registraron 300 hechos de violencia en la zona, según datos de Carabineros, lo que ha aumentado en un 400% hasta más de 1.700 actos violentos en 2021.